De acuerdo con las mediciones realizadas en el pictógrafo de Higuerón, y una vez hechos los cálculos y los dibujos respectivos, se pudo deducir una ecuación general que permite conocer con gran exactitud la sombra uniforme proyectada por la pared de la roca interior del pictógrafo para fechas cercanas al solsticio de verano. Por este motivo, el día 15 de agosto de 1998 se hizo una comprobación de la ecuación deducida, calculando con anticipación el valor de la sombra proyectada. Para esta fecha, y de acuerdo con esta ecuación, la sombra uniforme proyectada por la pared interna del pictógrafo, que se esperaba para las 4 horas 37 minutos de la tarde, era de 0.375 metros. Posteriormente, se hizo el desplazamiento hasta la obra rupestre, y una vez colocada la cinta a la altura del símbolo circular con 8 rayos, se procedió a colocar una señal a la distancia de 0.375 metros a partir de la arista, marca sobre la cual debe pasar la sombra proyectada si las observaciones de astronomía de posición y los cálculos están bien realizados. A las 4 horas 37 minutos de la tarde, momento teórico del paso de los rayos del sol por el punto señalado, la sombra uniforme coincidió con la marca colocada de acuerdo con los cálculos realizados, a pesar de que el cielo se nubló por unos instantes. Sin embargo, a las 4 horas 50 minutos de la tarde, el fenómeno se pudo observar claramente, quedando de esta forma demostrada la capacidad de la ecuación deducida para determinar la sombra proyectada sobre el pictógrafo para fechas cercanas al solsticio de verano. Utilizando esta ecuación, se hizo el cálculo de la sombra proyectada en la obra rupestre para fechas comprendidas entre el 17 de abril y el 23 de agosto de 1998. El análisis de los datos permite determinar que el menor valor de la sombra uniforme proyectada por la pared de la roca interior ocurre exactamente el día del solsticio de verano, cuando dicha sombra alcanza un valor de 0.10486 metros. Además, debido a que el borde más exterior del símbolo circular con 8 rayos se encuentra a una distancia de 0.12 metros desde la arista, en el día del solsticio de verano esta sombra uniforme pasa por el interior de la representación. Sin embargo, como el azimut del Sol durante esta fecha disminuye a medida que se acerca el ocaso, la sombra producida por la pared interior aumenta a medida que transcurre el tiempo. Esta situación produce un fenómeno muy especial sobre el pictógrafo de Higuerón, en el cual, a medida que el Sol se desplaza hacia el horizonte, el símbolo circular con 8 rayos, como una analogía del fenómeno que está ocurriendo en este momento, se va a ocultar la sombra proyectada por la pared del pictógrafo. Asimismo, con el movimiento aparente del Sol durante este día, existe un momento en las primeras horas de la tarde cuando los rayos del Sol iluminan completamente el símbolo circular con 8 rayos. Esta situación solamente se puede presentar en las proximidades del solsticio de verano. Por otro lado, también es importante anotar que en la visita realizada a la obra rupestre el día 20 de junio de 1998, a las 4 horas 29 minutos de la tarde, la sombra uniforme pasaba por el extremo de la vara sostenida por uno de los monos ahí representados. De esta manera, el estudio de astronomía de posición realizado en el pictógrafo de Higuerón permite concluir que la orientación y estructura de las paredes internas de la obra rupestre son de tales características que permiten registrar la proximidad del solsticio de verano cuando se presentan de manera simultánea los siguientes fenómenos. En primer lugar, la sombra producida por la pared de roca interior es uniforme. En segundo lugar, dicha sombra alcanza la menor distancia con respecto a la arista. A medida que transcurren las horas de la tarde, el símbolo circular con 8 puntas se va ocultando en el horizonte formado por la sombra uniforme. Por otro lado,
Durante las primeras horas de la tarde, el símbolo circular con 8 rayos es iluminado por el sol. Y finalmente, cuando dicha sombra uniforme pasa por el borde de la vara sostenida por uno de los monos. Por lo tanto, los antiguos quillacingas solamente necesitaban observar la aparición de estos sucesos en la pictografía para saber que el sol había regresado al mismo punto del cielo, coincidiendo este momento con el inicio de la estación de verano en la región. Asimismo, en vista de que el símbolo circular con 8 rayos desempeña un papel muy importante en este control estacional y cronológico, parece lógico deducir que dicha figura sea una representación solar, especialmente del sol en el atardecer del solsticio de verano. Ahora, si se tiene en cuenta que el petroglifo de la Gran Espiral y el pictógrafo de Liguerón están muy próximos entre sí, a 520.834 metros, de acuerdo con las coordenadas de las obras rupestres, surgen nuevas evidencias. En primer lugar, el petroglifo de la Gran Espiral recibe los rayos matutinos del sol, mientras que el pictógrafo de Liguerón solamente puede ser iluminado por el astro rey en las horas de la tarde, especialmente antes del ocaso. En segundo lugar, el amanecer más significativo en el petroglifo de la Gran Espiral ocurre el día del solsticio de invierno, mientras que el atardecer de mayor importancia simbólica en el pictógrafo de Liguerón sucede el día del solsticio de verano. Es decir, estas dos obras rupestres registran el paso del sol en momentos opuestos, pero complementarios entre sí.